Vamos a continuar con lo que es la clase, entonces. Les voy a compartir de nuevo el libro en el que estábamos, ¿no? Ya. En este caso, veamos en el folleto acerca de los 10 mandamientos. Quisiera que vayamos en este caso a la página 11. Ahí en la página 11 está descrito los 10 mandamientos. Vayamos desde la mitad de la página 10. Aquí están los 10 mandamientos y les quiero leer un poquito abajo y ya les voy a señalar la parte que estoy leyendo. Esto, la parte azul, ¿sí? Dice, los 10 mandamientos eran leyes establecidas por Dios para el hombre. Giles dice que los 10 mandamientos tienen la misma relación con la religión de Israel, como el Sermón del Monte, la tiene con el cristianismo. O sea, los 10 mandamientos para el Antiguo Testamento y el Sermón del Monte para el Nuevo Testamento. Esa era la relación que se tenía. El punto aquí de los 10 mandamientos aparecen, dice, los 10 mandamientos aparecen en 2 pasajes. En Éxodo 20, del 1 al 17, y Deuteronomio 5, del versículo 6 al 21. El número 1, hablando del orden de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están registrados aquí en esta página. Por favor, ayúdeme alguien a leer lo que dice. A ver, mi hermano, no sé, hermana Blanquita, si ya está el hermano Raúl por ahí. Pastor, yo leo. Sí, pastor, aquí estamos los dos. A ver, el hermano Raúl, a ver, o alguien. ¿Cuántos? Pastor, buenos días. ¿Cuántos? ¿Hasta dónde leo? Hasta C. Hasta el punto C. Ya. Léalo, por favor. Literal A. No tendrás otros dioses delante de mí. B. No harás imagen. C. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. D. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. E. Honra a tu padre y a tu madre. F. No cometerás homicidio. G. No cometerás adulterio. H. No robarás. Y no darás falsos testimonios contra tu prójimo. G. No codiciarás. ¿Ya? ¿Hasta ahí? El C, hasta el C. Ya. El número 2. Hay diferencias en los dos textos. Déjame. Letra A. La base, Éxodo 21. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Su rescate, su liberación. Deuteronomio 5. El pacto y luego los mandamientos. B. El cuarto mandamiento. Éxodo, porque Dios descansó, reposó en el séptimo día. Deuteronomio, porque Dios sacó a Israel de Egipto. Verso 15. C. El 10º mandamiento. Éxodo, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer. Deuteronomio, la esposa precede la casa. Ya. Hablando de los 10 mandamientos, en cada punto de los 10 mandamientos se mira la ética de Dios. La ética de Dios es, como dice ahí, no tendrás otros dioses. Eso habla acerca de nosotros, de que no debemos amar a otro Dios que no sea nuestro Dios todopoderoso. Nuestro Dios poderoso es el único al cual debemos honrar. Eso se llama la idolatría. La idolatría es la que más odia a Dios. A Él le interesa que nosotros le amemos solo a Él y a nadie más. Cuando nosotros amamos a otros dioses, ahí estamos demostrando que
no tenemos ética, no tenemos respeto por Dios. Nosotros tenemos que respetar a Dios. Dios es el único el que debe ser honrado y adorado, no otros dioses, ¿sí? Cuando habla de honra a tu padre y a tu madre, el respeto a los padres, el honrar a los padres, eso habla de ética. Si usted no respeta a sus padres, no honra a sus padres, entonces usted no es una persona ética, no es una persona digna de confianza. Incluso hasta Dios hace una promesa a los hijos, ¿no? Cuando dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en los días de tu vida o el resto de tu vida. Mire, mi amado hermano y hermana, eso es parte de la ética. El punto G, cuando habla de no cometerás adulterio, la persona adúltera es un inmoral, por un lado, y por otro lado, es una persona falto de ética. Recuerden que la ética es el carácter de la persona, ¿no? La persona demuestra su mal carácter cuando, en este caso, deshonra a su casa primero, después a su esposa, después a su familia y después a su mismo Dios. Está deshonrando cuando comete adulterio. Mi amado hermano y hermana, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Debemos, en este caso, ser muy respetuosos de los 10 mandamientos. El otro de los puntos dice, cuando hay diferencias entre dos textos, ahí habla de la otra base. Por ejemplo, de Éxodo 20:21, cuando habla yo soy Jehová tu Dios. Ahí está hablando de que no hay otro Dios, solo Dios, el único, ¿sí? El cuarto mandamiento, cuando habla de, en este caso, porque Dios descansó y reposó, habla del séptimo día, y eso habla de darle honra a Dios. Un día tiene que usted dedicarle a Dios, tiene que respetar ese día que le deja o que le da honra a Dios. A veces nosotros decimos, pero ¿cómo puedo yo honrar a Dios? La única forma de honrar a Dios es a veces dejando tiempo libre, pero Dios nos ha dejado un día para que honremos a Dios. Mi amado hermano, ¿cómo podría usted honrar a Dios ya no buscando un solo día? Yo pregunto aquí, ¿qué día es para honrar a Dios? A todos los hermanos, cualquiera puede responder. ¿Qué día es para honrar a Dios? Hablando de, en el Antiguo Testamento, el séptimo día. Ahora, ¿qué día es? Y el séptimo día, hoy en día que estamos viviendo, bueno, Dios que está dando la vida, salud todos los días, y creo que debemos razonar. 6 días creo que ya trabajamos suficiente. Y bueno, en la palabra dice que tal día no, pero en séptimo día, un día que ya está separado el domingo, creo que tenemos que dar. ¿Ya? Ahora, yo pregunto, ¿qué día? El domingo. Pero, ¿qué hacemos el domingo? ¿Le dedicamos a Dios o lo que sobra del domingo? Bueno, pastor, en vista de esto, las obras de las horas damos el tiempo, pero ahora dando cuenta que la palabra de Dios siempre, porque un día Dios mismo ofreció a cada uno de nosotros que va a venir el Espíritu Santo y eso está viviendo dentro de mí y eso con eso todos los días tenemos que estar pendientes y en la mañana, al mediodía, a la tarde, no solo el domingo, sino toda la vida, más que todo, todas las veces que está dándola a mí la vida, en ese tiempo tengo que dar gracias a Dios. Ya, mis hermanos. Bien, bien, mi hermano. Aquí quiero hacer una pausa. Mi hermano Henry, buenos días. Bienvenido. Estaba ahí con problemas para entrar a la reunión, pero me parece que ya lo logró y gracias a Dios por eso. Mi hermano Luis Tixi. Gracias. Aló, mi hermano Luis Tixi. Hola, mi hermanito.
Mi hermano pastor, un gusto de conocerle, que Dios le bendiga y muchas gracias por permitirme de entrar. Ya. Y gracias, pues, pastor. Buenos días, bienvenidos. No sé si hay alguien más que entró recién a la clase, pero bienvenidos a todos. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude. En este caso, de pronto aprendiendo un poquito de lo que significa la ética cristiana. Estamos hablando en este caso de los 10 mandamientos. Y en todos los 10 mandamientos hay algo que debemos aprender, a ser éticos. Y hablábamos de guardar el día de reposo en el Antiguo Testamento. Para el pueblo hebreo era tan importante guardar el día de reposo. El día de reposo era tan importante que no podían trabajar para nada y que máximo podían caminar, en este caso, máximo 1 kilómetro, dice que se podía caminar. Y lo único que podían hacer es, en cuanto a, por ejemplo, preparar su comida, nada no podían preparar, solo que podían calentar la comida para comer. Era un día dedicado a la oración, dedicado al compartir unos con otros en casa y también dedicado al tiempo de escudriñar lo que era, en este caso, la ley de Dios. En este caso, la Torá era lo que estudiaban en el Antiguo Testamento. Perdón, sí, en el Antiguo Testamento. Ahora, nuestro tiempo, analizando nuestro tiempo, ya no hay un día específico como para decir, este día tenemos que dedicarlo a Dios. Ya no es como muchos dicen que el domingo es el único día. No, todos los días son para dedicarlo a Dios, pero en específico, y yo puedo decir que debemos darle atención a la relación que es con Dios. Para eso era el día, en este caso, sábado, para dedicarle atención a Dios. Ahora yo puedo decir que nosotros como cristianos muchas veces fallamos en eso. No apartamos un día para dedicarle a Dios. En este caso a veces es difícil. Nosotros pensamos que lo que me sobra puedo darle a Dios, pero eso es antiético. A Dios debemos darle lo mejor. Y qué importante sería que todos nosotros dediquemos por lo menos, así yo digo, por lo menos medio día del domingo para servirle al Señor. Porque necesitamos tener esa relación con Dios. Si no nos relacionamos con Dios a través de la oración y a través del estudio de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a conocerle? ¿Cómo vamos a entenderle? Eso es importante para cada uno de nosotros. Debemos en este caso hacer énfasis en qué es lo que estamos haciendo para con Dios. Por ahí empieza nuestro crecimiento, por ahí empieza de pronto nuestro comportamiento, en la madurez de nuestro carácter, en el cambio de nuestra vida, para que nuestra vida tenga ética y seamos éticos ante Dios. Cada uno de nosotros debe ponerle atención a eso. Y otro de los puntos, y uno de los puntos importantes que yo les señalo ahí en la pantalla, cuando habla de el 10º mandamiento, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Mire, esa acción, ese pensamiento, ese sentimiento, es duro de vencer en todos los cristianos. No estoy hablando de los mundanos, estoy hablando de todos los cristianos. Somos tan fáciles y a veces tan proclives a hacer esto que Dios prohíbe en el Antiguo Testamento y hasta ahora prohíbe. En este caso, codiciar la casa del prójimo. Y cuando habla de la casa del prójimo, habla de todo su contenido. Empezando, como dice aquí, la mujer, la esposa del prójimo, las cosas, los bienes del prójimo. A veces pensamos o enfatizamos en que codiciar a la mujer del prójimo es pecado, pero codiciar las cosas del prójimo no es pecado. No, sí es pecado. Sí es pecado codiciar la mujer, codiciar las cosas, codiciar los bienes del prójimo. Eso es antiético.
Eso demuestra que si uno entra o llega a este punto de codiciar, ya está faltando a la ética de Dios. Ahora yo puedo preguntar aquí, ¿será que los cristianos codician? ¿Son codiciosos? ¿Alguien puede responderme a esta pregunta? ¿Será que hay cristianos codiciosos? Pastor, sí, como no damos, o sea, que no estudiando palabra de Dios o no viendo eso, a veces como estábamos hablando ahorita, que no recibiendo bien a Jesucristo, sí estamos, hemos vivido, hemos pasado y estamos también ahí, pastor. ¿Ya? Mis amados hermanos, la codicia es uno de los males que hasta ahora no nos deja en paz del ser humano. Somos codiciosos no solo en los bienes de los demás, sino en a veces tal y cual como el mundo. Somos codiciosos por lo que vemos a los demás. Mi hermano a veces mirando que el hermano de al frente o el hermano de la iglesia, el hermano de su iglesia viene con un carro nuevo. Entra la codicia en el corazón de algunos hermanos y dicen, si él tiene un carro nuevo, yo también puedo tener un carro nuevo. ¿Eso no es codicia? ¿O es envidia? ¿Qué dicen? Igual, hermanito, envidia o codicia. ¿Ya? Pero ¿hay eso en la iglesia? Bueno, hermano, no se puede hablar de iglesia en general, pero en distintas iglesias sí hay, hermano. Por ejemplo, yo personalmente he visto de esas codicias, han dejado la obra del Señor, más bien se han dedicado en sus bienes, hermanito. Eso sí es verdad, mi hermano. ¿Ya? Y eso no solo es codicia, o sea, la codicia lleva a ser antiéticos. Recuerden, la ética quiere decir ser como el Señor Jesucristo es. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo fue codicioso? ¿Fue envidioso? ¿Será que él fue así? No. ¿Ya? ¿Qué dice mi hermano Henry? Bueno, nuevamente buenos días, querido pastor y queridos hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nunca fue codicioso, nunca conoció el mal, bien dicho. Él fue un ejemplo para nuestras vidas y sigue siendo ese ejemplo en el cual nosotros tenemos que seguir y continuar sirviendo. Porque nosotros como hijos de Dios, incluso su palabra nos dice que tenemos que ser como Él. ¿Ya? Entonces, Jesús nunca fue codicioso. Nosotros más bien, yo creo que no hay que querer tapar el sol con una mano, como se dice en la iglesia, ¿no? En la Ajá. iglesia sí existe. En la iglesia existe, yo no voy a decir ni una se salva, porque en toda iglesia existe y todos no estamos tal vez o no están sirviéndole a Dios como Dios se lo merece. Muchas veces algunos van por ¿cómo se dice? Por expectativa, por ver, por conocer, más no por servir a Dios, sino por ver cómo está el hermano, qué está haciendo, esto ha fallado. O sea, hay que ser realistas, hermanos. No creo que hay que hacernos santos porque en sí, yo creo que la trayectoria de nuestra vida hemos ido viendo y sabemos los que hemos caminado desde un principio en la iglesia. O sea, hay que ser realistas, pastor. Eso nomás. ¿Ya? Qué bueno, mi hermano, lo que dice es una realidad de la iglesia. Ahora yo pregunto, mi hermano Luis Anilema, ahora, ¿habrá de pronto ahí un remedio o algo que hacer? Pastor, soy la... Ah, perdón, mi hermana Emma. ¿Cómo era la pregunta, pastor? No entendí. En base a lo que dijo el hermano Henry, que en la iglesia existe todo eso de la codicia, la envidia. En base a eso, ¿habrá algo que hacer para que no exista eso? Tal vez habrá como cortar un poco eso.
Yo, o sea, yo según mi vista, yo a veces pasamos porque, o sea, no conocemos muy bien de la Biblia a veces. Yo he visto en mi iglesia misma algunos, o sea, como decir, los padres tienen que ser creyentes, creer, pero no sabemos muy bien de la Biblia cómo es. A veces, por eso creo que también dentro de cristianos, en la iglesia, creo que pasamos de eso. O sea, por no saber bien, por no estudiar la Biblia, o sea, cometemos eso. Yo creo que para eso hay que dar, enseñar y, y enseñar más que todo la palabra de Dios cómo es. En eso, solo por eso cambiaría. Si no, o sea, tú tienes que ir también ser ejemplo, nosotros también. ¿Ya? Entonces, usted está diciéndome que la única forma de cambiar o de mejorar las cosas, de erradicar un poco la envidia y la codicia en la iglesia, es estudiando la palabra, siguiendo el ejemplo de lo que dice la palabra. ¿Con eso cortaríamos un poco? Sí, yo pienso con eso. ¿Ya? Sí, en parte tiene razón, mi hermano. Usted ha dicho algo muy importante, ¿no? La única forma de cortar eso es leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque si usted y yo leemos la palabra, conocemos más a Dios. Y cuando más conocemos a Dios, vamos a querer ser como Él o semejantes a Él. Si nosotros no buscamos leer la palabra, no estudiamos la palabra, entonces difícil vamos a estar, en este caso, pareciéndonos a Dios. Difícil, imposible. Tenemos que conocer más a Dios. Es la única forma de ir cortando todo el pecado de que tenemos dentro de la iglesia, porque esto es parte de un pecado de la iglesia. En cuanto a no tendrás dioses ajenos o ser idólatra, en cuanto a honrar padre y madre y en cuanto a no cometer adulterio, esas cosas son parte de la ética y yo creo que eso es más claro para cada uno de nosotros. Debemos nosotros buscar ser éticos ante todas esas leyes que Dios puso en el Antiguo Testamento y en especial los 10 mandamientos. Cuando nosotros hagamos eso, nosotros vamos a avanzar un poquito y a mejorar un poquito en cuanto a la ética cristiana. La ética cristiana, recuerden, depende de cómo le conocemos a Dios, de cómo entendemos a Dios y de cómo imitamos a Dios. Imitar a Dios es lo importante. Veamos un poquito más adelante en este mismo folleto. En este caso vamos a ir a la página. Quisiera que vayamos a la página 18. Los que tienen abierto ¿cómo es? El libro en digital, pueden ir a ver allá. Y si no, vamos a continuar mirando en lo que yo les estoy compartiendo. Les estoy compartiendo pantalla para todos, o no sé cuántos no tienen el folleto en físico y cuántos no tienen, en este caso, el folleto en digital. En la página 18 habla de la ética de Jesús. ¿Cómo era la ética de Jesús? Quisiera que nosotros veamos y vayamos a ver cuáles son los aspectos o cuáles son los puntos importantes de la ética de Jesús. Más o menos a media página, y en este caso les voy a señalar de azul para que ustedes me ayuden con la lectura. Mi hermano Luis Tixe, por favor, ¿puede ayudarme con la lectura ahí? Todo lo que está señalado de azul. Mi hermano Luis. ¿Aló? ¿Está por ahí? Creo que no está mi hermano Luis. Aló, pastor, discúlpeme. Aplasté mal el Ya. botoncito del celular. Bueno. Bueno, así dice. Jesús amó a su nación y les llamó a seguirle a él en
andar según la voluntad de Dios. Jesús sabía que esta sería la única manera de salvar su pueblo, lo que llamamos la ética de Jesús era su instrucción en cómo andar correctamente delante de Dios en la relación con otras personas. Jesús enseñó primordialmente el reino, el gobierno de Dios en la vida para posibilitar disculpe, pastores, todavía no puedo manejar bien el dispositivo y me estoy complicando, pastor, disculpe. Regrésale a tamaño normal, por favor. Pero ahí ya no veo. Disculpe, pastor, hasta ahí le puedo ayudar porque mi hermano, me perdí. ya. Les continúo leyendo lo que dejó. El posibilitar las correctas relaciones con las otras personas, incluso con el enemigo de romanos o los enemigos de los romanos. Uno no puede tener una relación correcta con Dios sin tener relación correcta con las otras personas. Pero para tener relación correcta con los otros, es necesario tener una relación transformadora con Dios. Así Jesús no separó la religión de la conducta, ni la conducta de una relación personal con Dios. Prometió Jesús que el obediente seguimiento de él y de sus éticas servirían como un seguro fundamental de vida. Con este fundamento, cuando vengan las tormentas, las pruebas, las relaciones con Dios y con las otras personas continuarán fuertes y seguras. Sabemos que no todos aceptaron a él y su mensaje, sino que había un pequeño grupo que se convirtió en la iglesia cristiana. Mis amados hermanos, el punto principal de este párrafo es esto que les señalo ahí con azul. Jesús no separó la religión de la conducta ni la conducta de su relación personal con Dios. Jesucristo vino a darnos una enseñanza clara de cómo se vivía en el reino de los cielos, de su manera de comportarse, de su moralidad, de su carácter, de su forma de ser en el reino de los cielos. Y es por eso que al llegar a este mundo, al mirar cuán corrupta estaba la gente, aún el pueblo llamado de Dios estaba en perdición. Al mirar todo eso, Jesucristo se preocupó y dijo que no se podía separar, en este caso, la religión o la relación de Dios con la conducta, ni la conducta de la relación personal con Dios. Mis amados hermanos, lo mismo es para nosotros ahora. Muchas veces nos dejamos llevar por la cultura, por lo que dice la gente, antes que por lo que piensa Dios de nosotros, o por lo que piensa, en este caso a veces, la cultura, la filosofía. Nos dejamos llevar por eso más que por lo que Dios dice en su palabra. Pero Jesús vino a dejar sembrado algo importante, algo claro. Cada uno de nosotros debe tener la ética de Jesús. Dicho de otra manera, Jesús vino a dejarnos el ejemplo o su ejemplo para que cambiemos nuestra vida. En primer lugar, para poder cambiar la vida hay que nacer de nuevo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si la gente o los hermanos o los creyentes no han cambiado ni han nacido de nuevo, entonces, ¿cómo vamos a poder tener la ética cristiana? Imposible. Nadie puede seguir a Cristo, nadie puede servir a Dios, nadie puede amar a Dios, nadie puede amar a Cristo, en este caso, si no ha nacido de nuevo. Lo importante de el cristiano es nacer de nuevo, ser un hijo de Dios. Si no es un hijo de Dios, no puede comportarse como su Padre. Nuestro Padre Dios nos enseña
nos da la sabiduría y nos da su palabra para que seamos como Él. En este último párrafo, estas dos líneas que les señalé, dicen, nosotros creemos que todavía Jesús y su ética permanecen como el mejor fundamento sobre el cual podemos construir nuestra vida. Y eso es así. Solo en Jesús hay un cambio. Hay un verdadero cambio para cada uno de nosotros. Nuestra vida a veces podemos decir que ha cambiado, pero superficialmente, no en su totalidad. El cambio que ha habido hasta ahora es de pronto solo algo superficial, algo como para decir soy cristiano y como para demostrar que soy cristiano, voy a la iglesia, pero aunque vaya a la iglesia, aunque diga soy cristiano, si no hay un cambio de corazón, un cambio de vida, un cambio profundo, no demostraremos lo que es la vida de Jesús y la ética de Jesús. Quisiera continuar con lo que dice este punto número 1. Ahí en sus pantallas, Jesús y la ley del Antiguo Testamento. Jesús también respetó la ley del Antiguo Testamento. No es que Jesús vino a cambiar la ley. Jesús respetó todo lo que el Antiguo Testamento enseña y todo lo que el Antiguo Testamento daba por reglas para todos sus seguidores. Jesús conocía muy bien la ley y la respetaba y la honraba. Él empezó por los 10 mandamientos. La única diferencia o el único cambio que hizo Jesús es que de los 10 mandamientos sacó 2. ¿Cuáles son los 2 mandamientos que sacó Jesús de los 10 mandamientos? ¿Podríamos de pronto responder a esa pregunta? ¿Cuáles son los 2 mandamientos más importantes para Jesús del Antiguo Testamento? ¿Qué dicen mis hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y amarás al prójimo como a ti mismo. En eso se encierra todo lo que dice la ley o lo que manda la ley. Ahora podríamos decir que eso lo cumplimos. ¿Qué dicen mis hermanas? Mi hermano José. ¿Podríamos decir que cumplimos esos 2 mandamientos? De acuerdo a nuestro corazón, que esté preparado, mi hermanito. Hay veces que se cumplirá, hay veces que no, mi hermanito. Hay que ser claro. ¿Ya? ¿Por qué no podemos cumplir? Así como hace un rato un hermano por ahí dijo, sencillamente como vivimos en el mundo, pues somos humanos o somos débiles, a veces podemos equivocarnos o tropezarnos, hermanito. Pero siempre en cuanto, como nos vamos estudiando la palabra del Señor, entonces nos vamos, como quien dice, madurando, despertando, mi hermanito. Entonces eso es lo que la ayuda es para nosotros la base principal, mi hermanito. ¿Ya? Ahí quisiera resaltar un poquito algo, ¿no? Es una excusa el decir, todavía estamos en la carne, somos débiles, o todavía estamos en el mundo. ¿Es una excusa eso o es algo que la Biblia dice que podemos decir eso y dejar de hacer las cosas tal y cual como Dios manda? ¿Qué piensa usted de eso? En este caso, mi hermano Raúl, perdón, mi hermano Henry, ¿qué piensa usted de eso? Bueno, nosotros como hijos de Dios estamos siguiendo los pasos de Jesús, ¿no? En nuestras vidas no creo que debería haber eso, pero lastimosamente, como acaba de decir, es un pretexto en el cual nosotros mismos como hijos de Dios no estamos siendo obedientes y no debería haber eso. Pero como le digo, lastimosamente por desobedientes estamos viviendo eso. O sea, tenemos, como digamos, ponemos como pretexto de decir somos humanos, fallamos, pero si nosotros siguiéramos y obedeciéramos lo que dice Dios, no tuviéramos ese obstáculo y
y lo hiciéramos, sirviéramos a Dios, amáramos a nuestro prójimo, en el cual nosotros, bueno, a lo personal, diariamente uno va haciendo lo mejor, ¿no? En obediencia a Dios. Igual si nosotros nos equivocamos, Dios está ahí para perdonarnos. Eso es, hermano, y nosotros como hijos de Dios tenemos que mejorar, yo pienso eso, mejorar y obedecer los dos mandamientos, que es lo fundamental. Eso, pastor. ¿Ya? Mi hermana Emma, ¿usted es parte de algún ministerio de la iglesia? Sí, ¿De qué ministerio, perdón, es la pregunta? o sea, ¿qué cargo llevo en la iglesia? No un cargo, pero bueno, si lleva un cargo, bueno, y si no lleva un cargo, es parte de un grupo, tal vez de... Sí, yo soy parte de las hermanas coros que alabamos a Dios. Ya, qué Sí. bueno, mi hermano. Felicitaciones por ser parte de ese grupo. Ahora yo puedo decir, en el grupo, hablando del ministerio coral, ¿hay falta de ética en alguno de los aspectos de la vida cristiana como grupo? Falta de ética Sí. con otras hermanas. Puede ser con otras personas. O conmigo. ¿Cómo? No personal, en el grupo. Por ejemplo, todo el grupo es, le pongo ejemplos. Ya. Todo el grupo es impuntual, todo el grupo es desunido, todo el grupo es rebelde o alguien del grupo es rebelde. De pronto el grupo no es honesto ni es claro. ¿Hay algo eso? Sí, pastor, eso sí es bastante, o sea, sí es, eso, estamos, primero, creo que no estamos puntuales, no, en bastantes cosas, o sea, es muy cierto, a veces en el grupo uno obedecemos, otros no hacemos caso a los hermanos que están adelante, o muchas de esas cosas pasa, ese es, como usted dijo, antiético. ¿Ya? La rebeldía es falta de ética. ¿Qué dice mi hermano? Sí, es falta de ética. ¿Ya? Ahora, la impuntualidad, mi hermano Raúl, es antiético. Antiético es, pastor. ¿Ya? ¿Y por qué somos impuntuales entonces? Todas esas cosas son parte de nuestra vida cristiana. Recuerden, estamos hablando de una vida cristiana. La ética en la vida cristiana. Hermanos, lo que Jesucristo vino no es a enseñarnos antiética, vino a enseñarnos la ética divina, la ética del cielo, la ética de su reino. Y eso tenemos que aprender, tenemos que seguir eso. Si usted está aprendiendo ética, es para que usted y yo, eso es para todos, aprendamos a ser mejores, cambiar lo que hay que cambiar, dejar lo que es antiético y mejorar en nuestra vida diaria, no solo en el ministerio, sino en la casa, en el trabajo, en el negocio, en las relaciones que tenemos unos con otros. En todo eso es necesario cambiar. ¿Qué dicen? ¿Se puede cambiar o no se puede cambiar? ¿Qué dice mi hermano o mi hermana? Está atrás de Alex Remache de la pantalla. Sí, mi hermano pastor. Al respecto de la ética cristiana, hermano, como los hermanos ya estaban comentando,